hoy, Trump asegura que Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones productivas, pero Teherán niega cualquier diálogo con Washington, mientras el Papa advierte que la muerte y el dolor por la guerra son un grito ante Dios. La Conferencia de Obispos en España objeta incluir el aborto como derecho en la Constitución, afirmando que la protección de la vida del no nacido no es solo cuestión de fe, sino también de razón y ciencia. Cientos de manifestantes a favor de la vida en Perú expresan su rechazo al aborto y exigen a los candidatos presidenciales que respeten el derecho a la vida. En la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, un experto explica el carisma de maestro de la verdad del patrono de los obispos latinoamericanos. A vísperas de la fiesta de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, recordamos su legado como defensor de los derechos humanos y la justicia. Un experto explica su vida y labor de evangelización. Hola Natalie, comenzando la semana. Así es, Eddie, como siempre es iniciar esta semana contigo y con nuestros televidentes informando desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En el día de Santo Toribio de Mogrovejo empezamos las noticias desde el Vaticano con el Papa León XIV y su mensaje sobre la guerra en Medio Oriente, que entra ya a su cuarta semana. Esta mañana, durante su audiencia con directivos y trabajadores de la compañía de bandera italiana ITA Airways, antes Alitalia, el Santo Padre lamentó que el desarrollo tecnológico se ponga al servicio de la guerra y subrayó que los bombardeos aéreos deberían haber sido prohibidos tras las trágicas experiencias del siglo XX, reporta Así Prensa. El Santo Padre afirmó que cuando el desarrollo tecnológico se pone al servicio de la guerra, ya no es progreso, sino retroceso. Sostuvo que los aviones deberían ser siempre vectores de paz, nunca de guerra, y que nadie debería temer que del cielo lleguen amenazas de muerte y de destrucción. Veamos lo último de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, bajo el argumento de un desarme nuclear y cambio de régimen. Esta mañana en su cuenta Through, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que suspenderá por 5 días los ataques a las plantas energéticas de Irán tras conversaciones productivas con el régimen ayatolá. Trump había amenazado con atacar plantas de energía iraníes esta noche si el país no permitía la reapertura del estrecho de Hormuz, vital para el comercio internacional del petróleo. Luego del anuncio en declaraciones a los periodistas al salir de Florida, Trump recalcó que Irán desea un acuerdo con mucha urgencia. Ellos llamaron, yo no llamé, ellos llamaron. Quieren llegar a un acuerdo y nosotros estamos muy dispuestos a hacerlo. Tiene que ser un buen acuerdo y tiene que significar el fin de las guerras, el fin de las armas nucleares. Ya no van a tener armas nucleares. ¿Están de acuerdo con eso? Si no se incluye nada de eso, no hay acuerdo. Irán niega haber sostenido conversaciones con Washington y atribuyó la pausa en los ataques a sus amenazas de atacar centrales eléctricas en toda la región y sembrar minas en el Golfo Pérsico, según medios estatales iraníes que citan al Ministerio de Relaciones Exteriores. Hasta el sábado, Trump no estaba interesado en un cese del fuego con Irán. Así respondió una pregunta al corresponsal de EWTN News en la Casa Blanca sobre el pedido del Santo Padre para que cesen las hostilidades y vuelvan a abrirse caminos de diálogo. Podemos tener diálogo, pero no quiero un alto al fuego. No se hace un alto al fuego cuando literalmente estás aniquilando al otro bando. Ante el anuncio de Trump, el petróleo que se encarecía en el inicio de la semana se desplomó más de un 10%. La Agencia Internacional de Energía advirtió que la crisis energética es muy grave, reporta Associated Press. Estamos viendo una caída del 30% en las ventas de combustible y ya se nota en las carreteras. La gente está optando por conducir menos. Mientras, el ejército israelí lanzó este lunes una nueva ola de bombardeos contra Teherán, confirmó la Media Luna Roja. El ataque se dio horas después de que Israel sufriera una nueva andada de misiles desde Irán, dejando decenas de heridos y edificios dañados, informa Associated Press. Estaba a unos 40 metros en línea recta desde aquí, en los edificios de atrás. En el último segundo logré entrar al refugio. Mi amigo que venía detrás de mí fue lanzado por la explosión dentro del refugio. Sonó como una explosión atómica. Siguen también los ataques en el Golfo. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein han reportado nuevos bombardeos por parte de Irán en sus territorios en las últimas horas. Por su parte, el Papa León XIV renovó su llamado a poner fin a las guerras que golpean el mundo luego del rezo del Ángelus Dominical. No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas, víctimas inocentes de estos conflictos. Lo que los hiere a toda la humanidad. La muerte y el dolor provocado por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un grito
hacia Dios. Hasta el cierre, los muertos en Irán ascienden a más de 1.500, más de 1.000 en el Líbano, 15 en Israel y 13 militares estadounidenses, además de un número considerable de civiles en tierra y mar en la región del Golfo, según información oficial de cada país. El gobierno español ha anunciado que impulsa un proyecto de ley para introducir el aborto en la Constitución de España, siguiendo los pasos del presidente Macron en Francia ya en su momento. ¿Qué es lo que está en juego para el marco legal de este crimen legalizado lamentablemente? Y para saber más al respecto de esta intención del gobierno y también de las respuestas que ha habido al respecto, estamos con el padre Miguel Garrigós. Él es director de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida en España y nos habla desde Toledo. Padre, bienvenido al programa. Buenas tardes, muchas gracias. Padre, ¿cuál es la normativa actual del aborto legal en España en la actualidad? La primera ley del aborto se aprueba en España en 1985 y la última reforma es del año 2023, una reforma bastante reciente que amplía aún más como este derecho al aborto. El aborto en España es legal, forma parte de la sanidad pública. Hasta la semana 14 el aborto es totalmente libre, no hay que dar ninguna explicación. De la 14 a la 22 solo está permitido si hay un riesgo grave para la madre o graves anomalías del feto, y después de la semana 22 tienen que ser casos muy graves. Esta última reforma de la ley del aborto permite que las chicas de 16 y 17 años aborten sin consentimiento de sus padres, y también se dice que tiene que estar garantizado en la sanidad pública y tiene que haber un registro de médicos objetores de conciencia. O sea que esta última reforma de la ley empeoró aún más las cosas. La novedad es que el 26 de febrero de este año 2026, el Consejo de Estado aprobó el dictamen favorable para avanzar en la reforma constitucional que pretende incluir el aborto como un derecho. Esto es como la última noticia, que por eso ha vuelto a saltar el tema, ¿no? Que el Consejo de Estado ha avalado esa intención del Gobierno de introducir el aborto como un derecho en la Constitución. Padre, ¿qué voces y argumentos se han alzado en contra de esta intención del gobierno y también cómo se ha pronunciado la Iglesia al respecto? Pues aparte de muchas asociaciones pro vida y personas particulares, la Conferencia Episcopal Española, a través de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, aprovechando la coyuntura de la Solemnidad de la Encarnación, el 25 de marzo, que celebramos la Jornada por la Vida, los obispos de esta subcomisión pues han publicado una nota afirmando que la vida es un don inviolable. Y aquí la argumentación que ellos han empleado, porque es a veces como precisamente lo que se dice en contra, ¿no? Porque a veces se dice que es una cuestión de fe, de manera que si uno tiene fe, que no aborte o no promueva el aborto, pero si no tienes fe, que te dejen tranquilo, ¿no? Bien, pues los obispos han subrayado mucho que es una cuestión de razón y de ciencia. Porque cuando se estudia desde la ciencia con seriedad qué es lo que sucede desde el momento de la fecundación, se descubre que ahí hay un nuevo ser humano, una nueva persona humana. Y si es una persona humana, nadie puede decir que tiene derecho a eliminar la vida de una persona humana. Esto es un error gravísimo. Y por eso, aunque se aprobaran leyes o se incluyera, ojalá no, en la Constitución, pues es una cosa que va contra el derecho. O sea, creo que este es el argumento principal que se ha introducido, y también han hecho ver cómo en España ahora mismo se da una contradicción. El presidente de la Conferencia Episcopal ponía un ejemplo diciendo: en un mismo hospital, en una sala puede haber un equipo de médicos luchando por salvar la vida de un bebé de 5 meses y medio en el seno de su madre, que lleva 5 meses y medio, y en la sala de al lado otro equipo de médicos está abortando un bebé con síndrome de Down que está a punto de nacer. Es toda una contradicción. En efecto, padre, y uno piensa, se pregunta, porque si hay este tipo de ley tan permisiva del aborto, lamentablemente en España, ¿cuál es la necesidad, como también en Francia surgió la pregunta, de introducirlo en la Constitución? Sí, bueno, yo creo que la intención de esto es que se consagre
este derecho y que nadie lo pueda modificar, porque si entra a formar parte de la Constitución, de alguna manera lo que se está transmitiendo es que es algo tan absolutamente vital que tiene que estar en esta Carta Magna, ¿no?, que regula un poco la convivencia en la sociedad. Y lo que se quiere es blindar el derecho al aborto. Pues padre, estaremos muy al tanto de esto y esperamos justamente que prevalezca, como usted dice, la voz de la razón y de la ciencia que nos pone ante un nuevo individuo de la especie humana cada vez que tenemos y podemos identificar una concepción. Padre Miguel Garrigós, director de la Subcoalición Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida en España. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Y en Lima, próximos a celebrar el Día del Niño por Nacer este 25 de marzo, se realizó una caminata para conmemorar la fecha. Nuestro corresponsal Abel Camasca informa. 2 días le tomó a Consuelo Rojas venir desde lo profundo de la selva peruana hasta Lima para participar en esta caminata por la vida. La movía un anhelo de justicia. Muchos maestros abusan sexualmente de los niños, de las niñas también. No se trabaja la justicia que debiera aplicarse. Consuelo cuenta que hay muchos casos de aborto, pero se ocultan. También de adolescentes que llevan embarazos difíciles, abandonadas por sus familias y violadores. Para ella, la vida no solo se defiende antes de nacer, sino también después. No hay una atención a la totalidad de sus heridas. ¿Y qué hacen los profesores? Seguirán teniendo al niño herido, al adolescente herido, al universitario herido. La caminata, impulsada por la Red Jóvenes Pro Vida, congregó a decenas de personas el sábado 21 de marzo, cerca del centro comercial Larcomar, en el distrito de Miraflores. El aborto no dura 5 minutos, 10 minutos, dura toda la vida. El aborto es un asesinato a un indefenso, a alguien que no puede defenderse. Los manifestantes caminaron por la avenida Larco y el Parque Kennedy. Que la vida me ha permitido ser feliz, me ha permitido formar una familia, cumplir mis sueños y lo mismo deseo para mis hijos. Porque la vida nos la da Dios, pero sobre todo es un derecho que todos los seres humanos tenemos. ¡Sí a la vida! Estas religiosas alzaron su voz también por la vida de los adultos vulnerables. Tenemos al adulto mayor en Breña, a las ancianitas. En el Parque Kennedy, los Providas se plantaron frente a la Municipalidad de Miraflores para entonar cantos y alabanzas, como Rafael, que llevaba en brazos a su sobrina. Los niños, mira, no tienen voz, no tienen grito, no pueden hablar, no pueden defenderse, menos los que están en el vientre. Todavía Dios no me ha dado la gracia de tener hijos, pero cuando Dios lo permita, todo lo que se quieran, todo lo que vengan. Próximos a las elecciones del 12 de abril, en la Caminata por la Vida también hicieron un llamado a los políticos. Más de 30 candidatos se postulan a la presidencia del Perú. Aquí estamos principalmente pidiendo que se respete la vida de los bebés antes de nacer. Y ningún candidato ha hablado de defender la vida desde la concepción. Y que se sumen al clamor del pueblo, que es la defensa de la vida de la familia, la verdad y la fe, y que se respete eso, ¿no? La caminata concluyó con una celebración eucarística en la parroquia La Virgen Milagrosa. El padre Jesús Gurrionero habló del caso de una joven que abortó por amenazas de la familia. La familia ya no fue la misma, donde vivían contentos, vivían alegres, se había sembrado un ambiente de muerte. Esta persona actualmente tiene 40 años y no puede perdonarse a sí misma lo que hizo. Este 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, se celebra el Día del Niño por Nacer. En muchas parroquias se realizarán misas y se rezará el Santo Rosario por los niños en el vientre y las madres gestantes. ¡Que viva Cristo! En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias.
Este 24 de marzo se conmemora la fiesta litúrgica de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, un santo y pastor que supo vivir el Evangelio con alegría en medio de grandes dificultades en El Salvador. El Instituto Tomás Moro de Estudios Políticos de Costa Rica, la Universidad Juan Pablo II y la Universidad de La Salle realizarán el mismo 24 de marzo una conferencia virtual para conocer la vida y legado del gran santo, a cargo de Federico Hernández, escritor, poeta, historiador y columnista internacional salvadoreño. Estamos en conexión con él. Federico Hernández, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias, es un enorme placer estar con ustedes. Señor Hernández, ¿por qué Monseñor Romero es una figura tan importante en la Iglesia? Bueno, en este momento yo diría que es una figura clave porque la evangelización necesita testimonios coherentes, es decir, de gente que haya entendido radicalmente el Evangelio, cómo debe ser encarnado y cómo debe ser llevado a sus últimas consecuencias, que es justamente lo que Monseñor Romero hizo. No solamente siendo asesinado, como ya lo sabemos, se van a cumplir el próximo 24 de marzo justos 46 años de su martirio, sino el hecho de haberlo sido mientras oficiaba la Santa Eucaristía, ¿verdad? Esto lo vuelve particularmente clave para entender cómo ahora todos los cristianos estamos llamados a tener una vida coherente y, por supuesto, tratando al mismo tiempo de hacer visible a Jesucristo en la tierra, incluso en medio de los conflictos más complejos. ¿Nos podría recordar por qué fue asesinado Monseñor Romero y qué influyó el contexto sociopolítico de El Salvador en su misión como pastor, justamente? Bueno, Monseñor Romero fue asesinado por odio a la fe, como bien dice el acta de beatificación primero, y luego la canonización en el año 2018. Monseñor Romero era un hombre que entendía que siendo arzobispo de San Salvador, donde había llegado en 1977, apenas 3 años antes, tenía la enorme responsabilidad histórica de ser profeta, de hablar lo que Jesucristo habría hablado a los salvadoreños, de encontrarse exactamente en ese momento. Y lo que hizo fue llamar al diálogo, llamar a la unidad, tratar de evitar que la guerra civil estallara, cosa que desde luego con su asesinato pues quedó trunco. Pero Monseñor Romero lo que decía era, por favor, el recurso a la violencia no. Tenemos que platicar, tenemos que entendernos, tenemos que vernos a los ojos. Y claro, siendo una persona que estaba muy cerca de los pobres, al mismo tiempo que doctrinalmente era muy ortodoxo, era alguien que se acercó a la gente más desposeída en aquel momento, aquellos que eran además desmovilizados precisamente por el conflicto armado en ciernes, y se acercaba a ellos para ayudarles, porque se daba cuenta que eran los marginados, ¿no?, de la tierra. Y lo que pasó es que, digamos, las bandas izquierdistas, en ese momento, como todas las bandas marxistas estaban deseosas de hacer la guerra y la revolución por la vía armada, empezaron a manipular las homilías de Monseñor Romero, porque él obviamente le pedía al Estado y al ejército que no masacrara a los campesinos, ¿verdad?, a la gente pobre, a la gente que estaba en medio del conflicto, digamos, que eran inocentes, que no tenían nada que ver con un bando u otro. Y entonces empezaron a manipularlo y claro, del otro lado, la gente de la derecha, estoy siendo muy simplista desde luego, les convenía que fuera manipulado por la izquierda porque de esa manera podían odiarlo más y mejor, ¿verdad? Hasta que finalmente el 24 de marzo terminaron asesinándolo. Cuando él finalmente muere, aunque intentó la izquierda obviamente manipular su asesinato, no lo consiguió, gracias a Dios, pero a lo largo de todo el conflicto que se selló hasta 1992, o sea, 12 años más tarde, durante todo el conflicto la figura de Monseñor Romero fue al mismo tiempo y lamentablemente una figura conflictiva, porque estaba siendo jalonado por un lado y por otro de los bandos en aquel momento enfrentados. Afortunadamente, ya pasado el tiempo y una vez firmada la paz, esto comenzó a cambiar y el Vaticano se dio cuenta que Monseñor Romero podía no solamente ser un santo de la Iglesia Católica, sino alguien que unificara a una sociedad tan dividida como la salvadoreña.
¿Qué elementos de la doctrina social de la Iglesia se ven reflejadas en las homilías de Monseñor Romero? Bueno, de la doctrina social, aunque todavía en aquel momento no se había compilado, ahora ya tenemos un compendio, pero en aquel momento Monseñor Romero era muy cercano a Pablo VI, ahora santo también, ¿verdad? O sea que él en todo fue ortodoxamente doctrinal y al mismo tiempo con una preocupación muy genuina y dentro de lo que podemos llamar los límites del conocimiento católico para una responsabilidad social muy grande, no solamente la suya, sino también llamar a los demás a hacer lo mismo. Sin duda un gran santo con convicciones que son ejemplo también para nosotros hoy como iglesia. Señor Federico Hernández, muchas gracias por la entrevista. Encantado, ha sido un verdadero gusto y saludos a toda la audiencia. Hacemos una pausa y al volver. En la festividad de Santo Toribio de Mogrovejo descubrimos su legado como maestro de la verdad y guía esencial para los obispos del continente americano. Además, jóvenes de la iglesia en Perú festejan a Santo Toribio con un alegre himno en su honor. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En esta serie de temas que estamos teniendo sobre Santo Toribio de Mogrovejo, hoy queremos detenernos sobre el segundo munus episcopal, que es la enseñanza. ¿Cómo fue el maestro de la fe Santo Toribio de Mogrovejo? Para responder esta pregunta estamos con José Antonio Benito, que por 20 años fue director del Instituto de Estudios Toribianos en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima y nos habla desde Madrid. Bienvenido nuevamente, José Antonio. Un gusto estar con ustedes. Realmente lo grande de Santo Toribio es que convirtió su profesión en una misión. Él desciende de familia de abogados, tanto sus padres como los abuelos, tatarabuelos, y él estudió Derecho in Itroque, allá entre Valladolid y luego ya Salamanca. Y lo que él sabe es lo que va a transmitir. Entonces él lo que va a hacer cuando llega en 1581 y por 25 años va a regir la arquidiócesis de Lima, que parece que ha sido la más grande en la historia de la Iglesia por lo dilatado, ¿no? Por la superficie tan grande que tenía, pues es sobre todo el munus de la enseñanza. Si uno va, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional de Lima, se encuentra en la portada de la biblioteca, justamente la portada del primer libro de América del Sur, que es el Catecismo. El Catecismo emanó del Tercer Concilio Limense de 1583 y es un catecismo trilingüe, en castellano o español, en aymara y en quechua, con la obligación de que se tradujese a otras lenguas, ¿no? como la puquina, como la moche, como la chicha, etcétera, ¿no? Entonces, la enseñanza en la lengua general en ese momento, el español, pero también en la lengua particular de los naturales de Indias, ¿no? Cerrón Palomino, que es el gran lingüista del Perú, habla de la tarea normalizadora que tuvo el Tercer Concilio Limense justamente con este catecismo, ¿no? Trilingüe, que tiene por una parte lo que llama el catecismo breve, que es muy simpático porque dice para rudos y ocupados. O sea, que nos vendría muy bien para nuestro tiempo, para que a veces no conocemos. Viene a ser como un TikTok, ¿no? Hay este tercer catecismo, la primera parte, pero luego tiene también un confesionario, tiene también la doctrina, tiene también el catecismo largo o mayor que llaman, incluso un sermonario, tiene hasta 30 sermones, viene a ser
como el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Con el magisterio de San Juan Pablo y de Benedicto XVI. Entonces es muy importante el catecismo. Otra, diríamos, parte, ¿no? O diríamos que habría que considerar es sobre todo el seminario que él fundó, el seminario que tenía el nombre de Santo Toribio de Astorga, pero desde el momento de la canonización cayó Astorga y siguió Toribio de Mogrovejo, que sigue hasta ahora. De hecho, tú y yo hemos estado enseñando detrás de este seminario donde está la Facultad de Teología. Es una de las instituciones educativas más longevas, sigue hasta la actualidad, desde 1591. Y ahí se han formado grandes peruanos, como Piérola, por ejemplo, que fue presidente de la nación, o sobre todo, pues grandes eclesiásticos, la mayoría de los obispos. Pues formidable, ante una tarea tan gigante que superaba, por supuesto, a cualquier ser humano, creció también el apóstol para poder responder con este tipo de medios a la tarea de enseñar la fe íntegramente y poner bien las raíces de la nueva iglesia en estas tierras. José Antonio Benito, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. En la fiesta de Santo Toribio Mogrovejo, patrono de los obispos de Latinoamérica, nos despedimos con el canto Con Santo Toribio, producido por la Vicaría de la Juventud de Lima. Interpretan Ítala y Juanjo. Hasta mañana. Es de Dios todo lo extraordinario. No nos quedamos, la misión es afuera, todos los días y todo el año. A Cristo vivo anunciamos. Somos testigos, somos hermanos. De la mano de la Vicaría, vamos a mover todo Lima. Se escucha una voz que grita: levántate, la misión de Jesús nos guía.